y estamos en el libro de Mateo. Por tanto, estamos preparados, hermanos que están llegando, para poder llevar hoy la lección que corresponde y que va a estar basada fundamentalmente en una parte del capítulo 13 de Mateo. Mateo capítulo 13, una parte del capítulo, porque es un capítulo bastante largo, Mateo capítulo 13, y se llama la lección El Rey explica su reino. Estábamos hablando hasta el domingo anterior sobre la reacción o el recibimiento de una forma o de otra que tenían las enseñanzas de Jesús y el ministerio de Jesús. Y hoy vamos a hablar sobre la manera más popular, vamos a decir la manera más, la más corriente en la que nuestro Señor llevó a cabo sus enseñanzas. ¿Alguien sabe cuál fue la manera en la que Jesús mejor enseñó? ¿A través de qué? ¿De qué? De parábolas. De parábolas. Los que saben, las enseñanzas de Jesús se compusieron de dos formas diferentes. Jesús enseñó a través de enseñanzas directas y a través de parábolas. Pero hoy vamos a aprender el porqué de las parábolas, porque él mismo lo explicó. Y vamos a centrarnos de las parábolas que aparecen en Mateo. Estas enseñanzas de Mateo las parábolas tienen una forma de llegar que no tienen las enseñanzas directas, y es estimulando la imaginación. Cuando usted es capaz de... A veces usted enseña algo, usted trata de enseñarle algo a alguien, pero cuando usted le pone ejemplos, es cuando la persona se da cuenta. ¿Ok? Eso pasa en muchos campos de la vida. Y Jesús quiso poner las parábolas, y vamos a ver acá cuando él explica el propósito de las parábolas. Para ello vamos a abarcar Mateo, vamos a comenzar en el versículo 10, lo que es el extracto de la lección, pero en realidad lo que vamos a hablar sobre la parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña, y es más bien las explicaciones que Jesús da. Por cierto, Jesús no enseñó, no explicó todas sus parábolas. O sea, de hecho, se habla de cómo él explicó la parábola del sembrador y cómo explicó la parábola del trigo y la cizaña, y no creo recordar, pastor, alguna otra parábola que él haya explicado, solamente estas. Las otras parábolas que él dio, las dio y se acabó. Pero en estos dos casos, los discípulos le preguntaron, le pidieron que les explicara las parábolas, y él hizo una excepción, y él explicó estas dos, la parábola del sembrador y la del trigo y la cizaña. Yo le ruego que acepten mis disculpas, porque el domingo pasado, como no tenemos el tiempo, yo debía haberles dicho que se estudiaran estas dos parábolas, la parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña, porque no vamos a leer las parábolas, sino más bien la explicación que Jesús da de ellas. Pero para saber lo que Jesús explicó de ellas, tienen que haberlas leído primero. Pero como son pasajes de la Biblia bien conocidos, yo espero que ustedes las recuerden cuando hablemos de ellas. De todas maneras, vamos a poner el punto ahí para que no se nos vaya la idea, ¿no? Ahora, lo primero que quiero que ustedes vean, porque cuando comenzamos el capítulo 13 de Mateo, comienza con la parábola del sembrador. Dice que salió Jesús de la casa, se sentó junto al mar, se juntó mucha gente, y entonces él le explicó la parábola del sembrador. ¿Con qué tiene que ver la parábola del sembrador? La parábola del sembrador tiene que ver con cómo la
como la palabra. Parábola es una cosa, palabra es otra. Tiene que ver con cómo la palabra de Dios es qué cosa, enseñada y cómo es recibida. Vamos a ver qué es lo que Jesús tiene que decir con respecto a esto. Pero cuando él termina la parábola del sembrador, él entonces viene a explicar el propósito de las parábolas. Porque alguien le pregunta, y vamos al versículo 10, estamos en Mateo capítulo 13, entonces acercándose los discípulos le dijeron, y cada vez que usted lea algo, esto así en la Biblia, no piense que se pusieron de acuerdo y dijeron, a ver, 1, 2 y 3. Le dijeron todos juntos, no, sencillamente explica que se llegaron allí y alguien, con el beneplácito del resto del grupo, hizo la pregunta. Siempre pasa esto, o sea, no, la iglesia se dirigió al pastor y le preguntó, pastor, no, la iglesia completa, vamos, a ver, 1, 2 y 3, pastor, no necesariamente, sencillamente es que alguien preguntó, pero todos estaban de acuerdo y se estaba preguntando porque todos tenían la misma inquietud. Y dice que le preguntaron o le dijeron una pregunta, ¿por qué les hablas por parábolas? O sea, querían saber por qué las parábolas. Recuerden que está empezando Jesús a dar sus parábolas. O sea, no era que ellos supieran esto de hace rato, no. Ahora, después que dijo Jesús 10 parábolas, le preguntaron, no. Ellos le preguntan cuando hace la primera. ¿Por qué esto? ¿Por qué no sigues enseñándonos? ¿O por qué no nos enseñas? ¿O por qué no les enseñas a la multitud de una manera directa? Y oigan esto, qué cosa más interesante. Yo quiero que ustedes entiendan, si alguna vez usted se ha hecho la misma pregunta con respecto a Jesús, ¿por qué las parábolas? Cualquiera puede pensar, ¿por qué era más fácil de entender? No necesariamente era más fácil de entender, pero sí era más fácil de explicar. Ahora bien, Jesús utilizó siempre parábolas con el propósito de revelar y redimir, nunca para condenar o excluir a nadie. Entonces, ¿cómo explicar las palabras? Los misterios del reino. Dice que Jesús les dijo, versículo 11, Él respondiendo les dijo, porque a vosotros, o sea, a ustedes, os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y cuando habla de vosotros, habla de los que estaban con él, de los que ya estaban del lado de acá, de los que ya habían comprendido la naturaleza y el significado del reino que él venía a traer. Y cuando dice ellos, se refieren a los que todavía estaban del lado de afuera. Ahora, ojo, la cerca que separa a los creyentes de los no creyentes, la cerca que separa a los cristianos de los no cristianos, no la ponemos los cristianos y no la pone Dios. La cerca la pone el mismo hombre cuando se niega a entrar en el reino de Dios. O sea, no podemos acusar a Dios de injusto porque no le haya dado la oportunidad a unos y a otros sí. ¿Podemos acusar a Dios de qué? De nada. Podemos sencillamente decir que Él le haya dado la oportunidad a todo el mundo y que unos aprovechan la oportunidad y otros no. La culpa recae totalmente en aquellos que oyendo la palabra no la reciben. ¿Ok? Entonces Él sencillamente les explica y les dice, a vosotros os es dado saber los misterios del reino. ¿Y cómo a ellos les era dado saber esto y a los demás no? ¿Qué ustedes creen? ¿Qué pasa cuando alguien recibe a Jesucristo? ¿Cuál es el cambio? El cambio primero. ¿Qué es lo primero que sucede en esta persona? ¿Qué es lo primero? ¿Quién viene ahí? ¿Quién viene? El Espíritu Santo viene. Ahora bien, el tiempo que ellos estaban con Jesús, la presencia de Jesús era suficiente para que ellos pudieran entender todas las cosas. De alguna manera, ellos podían entender, si querían entenderlo, y si ponían el oído, y a veces tuvieron que preguntar, ¿ok? Pero ellos tenían la capacidad de poder entender lo que Jesús quería decirles, porque le habían seguido, porque estaban con él. Nosotros tenemos la capacidad de entender lo que Dios quiere, porque el Espíritu Santo nos habla al corazón y porque nos explica las cosas que están en la palabra de Dios y las cosas que Dios quiere de nosotros. Al que está afuera hay que explicarle, ¿ok? Estas mismas cosas. Lo cierto es que Jesús les dice de esta manera, pero a ellos no les es dado, ¿ok? Entonces dice acá, ¿por qué le hablas por parábolas? La respuesta de Jesús indica que estas sirven como ¿qué? Vehículos de revelación acerca del reino que Dios ha concedido para que sus discípulos o los creyentes las conozcan. Las parábolas aumentan la fe que ya existe. Para los incrédulos no se les ha concedido no porque Dios les excluye,
sino por causa de que tienen oídos para oír, pero no oyen. Dice el refrán muy viejo que hay en nuestra tierra, que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y cuando uno se va poniendo viejo, aquí no hay viejos hoy, pero bueno, cuando se vayan poniendo viejos, se van a dar cuenta de que cada año que nos pasa por encima nos enseña una manera diferente de ver las mismas cosas que vemos desde que éramos muchachos. Y los refranes y las cosas y los dichos se convierten en más reales cuando nosotros vamos cumpliendo más años y vamos adquiriendo más experiencia de la vida. Y es verdad que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Yo he oído este refrán desde que era muchacho, pero cuando era muchacho no lo entendía. Cuando ya fui más jovencito empecé a entender por qué no, pero mientras más viejo me voy poniendo, más me doy cuenta de por qué. Hasta que llega un momento que no voy a envejecer más, porque me habré ido, ¿no? Pero lo cierto es que estamos aprendiendo constantemente. Los incrédulos no pueden estar del lado de acá porque no quieren estar del lado de acá. Les cuesta mucho trabajo, no quieren dar el paso porque les cuesta mucho, como le dijo una vez a la pastora allá, pastor, me cuesta mucho, o sencillamente no están preparados como el joven rico para hacer y dar este paso de fe. ¿Ok? Ahora bien, también sirven como enigmas para estimular a los incrédulos a pensar y finalmente entender y creer en los misterios o secretos del reino. Es decir, que la salvación es un don del amor de Dios y no el producto de los esfuerzos humanos. Pero lo cierto es que ahora esta primera parábola que Jesús va a explicar, que la parábola por cierto aparece en los versículos, hasta el versículo 9, o sea, comienza en el capítulo, en el versículo 3, ¿verdad? Sembrador salió a sembrar, termina en el versículo 9, pero vamos a dar la explicación de la parábola, y yo les pido que se sujeten, si no lo pueden leer ahora, al conocimiento que tengan ya de la parábola del sembrador. Saben que la parábola del sembrador no es más que una ilustración de un hombre, alguien que salió a sembrar, y se habla de 4 terrenos diferentes. Y la semilla que cayó en cada uno de estos terrenos reaccionó diferentemente y germinó de manera diferente, unos sí y otros no. ¿Ok? ¿Qué pasó con la que cayó junto al camino? ¿Qué pasó con la que cayó en pedregales? ¿Qué pasó con la que cayó en espinos? O sea, entre los espinos. ¿Y qué pasó con la que cayó en buena tierra? ¿Ok? Y entonces vamos a ver qué dicen los versículos 18 al 23 cuando Jesús explica la parábola del sembrador. ¿Ok? Todos los demás versículos desde el 12 hasta el 17 se los dejo de tarea. Pero vamos a explicar esto. Oíd pues vosotros, le dijo Jesús, la parábola del sembrador. Cuando le dice oír, no es que la oigan otra vez, ya él la había dicho, sino que escuchen lo que quiere decir. Es como cuando el profesor de matemáticas tiene 10 ejercicios en la pizarra, y entonces los ejercicios son del mismo tema, ¿no? Y entonces dice, estos ejercicios son tareas, pero para que ustedes aprendan cómo se hacen, yo les voy a ayudar a hacer el 1 y el 2. Los otros los hacen ustedes. Eso es la manera como se enseña. La manera no se enseña, el profesor no hace nada con poner 10 ejercicios y explicarlo todos los días. Él pone 10 y da la explicación de cómo se hace, dice esto es así, así, así. Voy a poner 10 ejercicios, pone 10, explica los 2 primeros, o el primero y el cuarto, no sé, y los otros los hacen ustedes. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo. Yo les voy a explicar a ustedes qué quiere decir la parábola del sembrador. Y como bien ustedes se han imaginado, como bien ustedes han leído en este pasaje, en otras ocasiones anteriores, dice que el sembrador, ¿qué cosa es? El Hijo de Dios, el del reino, es el sembrador, el que siembra. ¿Qué siembra? Una semilla. ¿Qué cosa es esa semilla? La palabra de Dios, el evangelio del reino, las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que significa la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar, y esto es lo primero que tienen que ver. El sembrador no se quedó en su casa y desde la puerta de su casa tiró la semilla para allá. Él salió a sembrar. Si usted quiere obtener fruto y usted quiere que las almas vengan al Señor y usted quiere que la gente se convierta y usted quiere que el reino de Dios avance, usted quiere que ¿qué cosa? Salir a sembrar. ¿Ok? Dice que el sembrador, ¿qué cosa? Salió a sembrar. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué pasa cuando el sembrador sale a sembrar? Sembró primero, dice que la primera semilla o parte de la semilla cayó en qué cosa? Junto al camino. ¿Qué pasa en un camino? ¿Por qué se le dice camino? Porque por ahí se camina, por ahí pasa. En el tiempo antiguo los animales y la gente, en el tiempo moderno los carros, las bicicletas, todo, ¿ok?
pasa por el camino. Cuando usted va por un camino, usted raramente tiene tiempo de ver una semilla. Pero esta parte, ese camino, está ¿qué cosa? Compacto. A nadie se le ocurre, si quiere recoger un fruto de algo, Carlos, sembrarlo al lado de un camino, porque ese camino está compacto, la semilla no penetra. ¿Ok? Y entonces, bueno, a veces nace algo, pero no es lo lógico, no es lo óptimo. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Miren, yo les voy a decir una cosa, es que no tengo tiempo. Este es el que fue sembrado junto al camino, dice él. Yo no tengo tiempo para explicarle todo lo que quisiera explicarle, pero oigan esto. Cuando dice que la palabra de Dios no la entiende, usted puede no entender una cosa por una de dos razones. O porque realmente no la entiende, o porque sencillamente su mente no está en eso y no la va a entender porque no le puso la atención. Una de dos. Si acá usted está hablando del que no la entiende, tratando de entenderla, quiere decir que quizás no se preparó primero para poder explicar. Cuando el pastor va a predicar, ¿qué hace primero que todo? Hay que orar. ¿Para qué se ora? Para que el Espíritu abra el corazón, para que abra la mente, para que la palabra fluya y se pueda entender. O sea, que si usted tiene su atención puesta en lo que se está diciendo y usted quiere entender, usted lo va a entender. Ahora, si usted no vino con un propósito de entender y usted su mente la tiene puesta en otra cosa, usted está aquí por un compromiso con alguien o por otra razón y sencillamente no le gusta lo que te está planteando, sencillamente entonces no la va a entender aunque trate aunque se haya orado, porque el Espíritu no puede abrir lo que no se deja abrir. Dios no fuerza la puerta de nadie, Dios no fuerza el corazón de nadie, es sencillamente cada cual por su propia voluntad, y ahí es donde está escrita la cosa. Entonces los que dicen que reciben la semilla y no la entienden, o sea la palabra, y no la entienden por alguna razón, ¿qué pasa entonces? Que es muy fácil, dice acá y lo explica él, no lo explico yo, dice que viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Quién es el malo? Ustedes saben quién es el malo. El que no quiere al bueno. El que no quiere que lo bueno se propague, viene y se lleva la semilla. Es como los pajaritos vinieron, se la llevaron y esa semilla jamás en su vida va a dar un fruto porque el pajarito se la comió. A no ser que el pajarito la suelte como mismo la comió y se pueda, pero eso es otra cosa. Pero si es una semilla, el pajarito la comió, la digirió, la desintegró, esa semilla no lo va a dar fruto. No va, por lo menos ahí no lo va a dar. ¿Ok? ¿Qué pasa con el segundo terreno? El que fue sembrado en pedregales dice que oye la palabra, la entiende, la acepta de momento, y eso es lo que le llamamos embullo. Se emociona y dice, oye, qué bien está esto, me gustó, vamos a hacerlo. Pero enseguida dice que es como una planta que empieza a crecer, pero no tiene profundidad el terreno y la raíz no llega, no recibe el fruto que le pasa cuando sale el sol, se quema, no llega lejos. Como he escuchado decir tantas veces, el Evangelio es una carrera de largometraje, de fondo, no un sprint. Ustedes saben que los corredores que corren rápido se preparan diferente a los que corren largo, porque es así, cada carrera tiene su propia característica. Y entonces dice que esta gente, pero de pronto, ¿qué cosa? Desmaya. No estaba bien aceptado. Algo les gustó, pero no fue lo que les gustó, no fue lo que tenía que gustarles. No entendieron, todavía no entendieron bien. Creyeron que entendieron, pero no entendieron bien. Y enseguida se pincharon, se quedaron en el camino. ¿Qué pasa con la de entre espinos? Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuoso. Infructuoso quiere decir sin fruto. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que sí la aceptó, que sí entendió, que sí quiere, pero hay otras cosas que no lo dejan. Y esas otras cosas pesan tanto en la vida de esta gente que no pueden comer. Esto es lo que le pasó con la lepra de rico. Jesús le dijo, los mandamientos, sí, ahí estoy. Este. Qué bueno. Ya cenó. Le falta una cosa. Vende todo lo que tienes y lo que el dinero, dáselo a los pobres. Y ahí se cayó el burro. Porque no estaba dispuesto a eso. Estos son los de los espinos. ¿Ok? Y al final no llegan a nada. Y el que fue sembrado en buena tierra, ¿qué le pasó? Conoce la parábola del sembrador. Dice que sembró qué cosa. En buena tierra y dio fruto abundante. Dio fruto abundante. No es tan difícil entender la parábola del sembrador. La del trigo y la cizaña que viene ahora sí es un poquito más difícil,
porque no tiene que ver con el Evangelio, sino más bien con el fin de los tiempos. Y noten el fin del siglo, y cuando se habla de siglo, no se habla de esos 100 años donde él estaba, se habla del tiempo final, y el trigo y la cizaña tiene que ver con esto. Y entonces es lo que vamos a plantear ahora, y yo creo que ustedes hayan entendido perfectamente bien lo que quiere decir la palabra del sembrador, pero cuando viene la parábola del trigo y la cizaña, que comienza la explicación, la parábola está en el versículo 24 hasta el 30, ¿ok? Ahí está la parábola, para que después la estudien bien, pero la vamos a ir explicando, y la explicación está en los versículos 36 al 43, les dije al principio que es un capítulo largo, el capítulo 13 de Mateo. Entonces, despedida a la gente, y noten aquí Jesús le explicó la parábola a los discípulos, a los que estaban con él. Despedida a la gente, entró Jesús en la casa. Recuerden que en el versículo 1 él había salido de la casa, dice que regresó, ¿ok? Entró otra vez, y acercándose los discípulos otra vez le explicaron. Primero le habían pedido que le explicara por qué decía las parábolas. La del sembrador, él la explicó sin que le preguntara, que le explicara. Pero a esta le piden específicamente que le explique. Señor, la del sembrador la entendimos bastante bien. Pero esta de aquí, ¿qué cosa es esto? ¿Qué quiere decir esto? Y dice que él les dijo, miren, versículo 37, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Saben que la parábola del trigo y la cizaña? El hacendado, el dueño del terreno, de la tierra, manda a los trabajadores a sembrar buena semilla, una semilla de maíz, una semilla de trigo, una semilla de tomate, de lo que usted quiera. Buena semilla, una semilla que va a producir ¿qué cosa? Fruto. Esta es la buena semilla, la que produce fruto. ¿Ok? Pero hay algo que me llama la atención y no está en la explicación, por eso voy a ir a la parábola un momentico nada más, porque no se nos explica aquí, pero a mí sí me llama la atención cuando estaba estudiando la lección. Y oigan esto. Pero mientras dormían los hombres, dice el versículo 25, que está en la parábola, diciendo en la parábola, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y saben qué es lo que me llama la atención, y en la clase no se explica porque está hablando de la explicación y no de la parábola. ¿Qué pasó? ¿Por qué razón el enemigo vino y mandó a una gente allí, le pagó a alguien y le dijo, siembren esto, allí en el campo de fulano, esta semillita, que era una semilla que no producía nada? ¿Por qué la pudo sembrar? ¿Qué estaban haciendo los trabajadores de ese campo? Estaban durmiendo. Y quizás nadie le haya explicado a usted antes con esta parte de la parábola del trigo y la cizaña. Pero Dios me la puso en el corazón cuando yo estaba estudiando la lección y dije, se lo voy a decir a los hermanos de la iglesia para que se den. El peor enemigo de un cristiano es el sueño. Y no el sueño que le da a usted a las 11 de la noche, que se tiene que dormir. Ese sueño es necesario para reponer las energías físicas. El sueño espiritual es el enemigo del cristiano. Pronto la noche viene, dice el himno, ¿verdad? Y cuando nos acostamos a dormir en los laureles, vamos a decir así, y nos olvidamos y nos da lo mismo una cosa que otra, ahí es donde el enemigo aprovecha. Y cuando los hombres estaban comiendo vino y sembró la cizaña, no la hubiera podido sembrar cuando estaban los trabajadores del campo, pero no los hubieran dejado. No hubieran dejado, oye, que tú vas a sembrar aquí, no, yo esto me pagaron para que viniera a sembrar aquí, no, vete a sembrar en otro lugar, pero aquí no lo vas a sembrar. Los ladrones, ¿cuándo roban? De noche o de día cuando no hay nadie en casa. Hay algunos que se arriesgan, pero son los menos, porque puede pasar cualquier cosa. Pero cuando es que el ladrón, cuando uno está de cosa, descuidado. Ese descuido es el que propició que se sembrara ¿qué cosa? La cizaña. Y ahí apareció. Y entonces Jesús sigue explicando y dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién sembró la buena semilla? Jesús. ¿Quién siembra la buena semilla? Los hijos de Dios, los seguidores de Jesús. El campo es ¿qué cosa? El mundo entero. La buena semilla, los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del mal. ¿Qué se siembra? Se siembra buena semilla. ¿Qué se recoge? Se recogen frutos. ¿En qué se recogen esos frutos? En vidas rendidas a Dios. O sea que la buena semilla son las vidas que se rinden a Dios. Y la mala semilla, la mala hierba que salió, ¿qué cosa es? Lo que no sirve. Entonces dice que cuando llegaron otro día y vieron en el campo que estaba todo sembrado, dijeron, oye, pero aquí hay cosas que nosotros no sembramos. Alguien las sembró. Dice, un enemigo ha hecho esto. Dijo en la parábola, el dueño de la tierra dice, ¿quiere que la arranquemos? Dice, no,
¿Por qué no quería que la arrancaran, hermano? No quería que la arrancaran porque eran tan parecidas que iba a correr el riesgo que se iba a perder mucha buena semilla si la arrancaban en ese momento. La paciencia. ¿Hasta cuándo había que esperar para arrancar? Con toda sabiduría, dijo el dueño del campo. ¿Hasta cuándo vamos a esperar? Hasta que la buena semilla dé ¿qué cosa? Fruto. Déjenlas crecer juntitas y cuando llegue la hora de germinar, la que tiene fruto se va a dejar ahí y la que no tiene fruto, ¿qué se hace? Se va a arrancar. Pero si tú la arrancas al principio, ¿qué cosa quiere decir eso? Que usted va a arrancar una con la otra. Por sus frutos los conoceréis. Dios dice, no hay problema ninguno. Vamos a esperar que cada cual de qué cosa, el fruto. El que recibió la palabra de Dios y tiene a Jesucristo en su vida y quiere seguirlo y servirlo siempre, ¿qué cosa va a dar? Frutos. ¿Qué frutos son? El fruto del Espíritu, ahí aparecen datas. El fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, bien. Estos son los frutos del Espíritu. El que no tiene la palabra de Dios, aunque esté en una iglesia, aunque cante con usted, aunque le diga que es, si no tiene frutos dignos de arrepentimiento, ¿qué cosa es? La cizaña. ¿Y qué pasa entonces el día del juicio? ¿O qué pasa entonces el día que parta de este mundo? Unos para acá se van a recoger y atar en manojos. ¿Para qué? Para ser comidos, para rendir el propósito para el cual se sembró, ¿verdad? Que es sustentar. Y el otro grupo, ¿qué cosa va a hacer? Arrojado a las tinieblas, va a ser ¿qué cosa? Va a ser quemado. Así que de todas maneras, sí, es posible que usted piense que en las iglesias hay gente que no son cristianos. Sí, puede ser. Es posible que usted piense que hay gente que se venden como cristianos para tupir a la gente y no lo son. Está bien, pero cuando el fruto no esté ahí, va a ser ¿qué cosa? Desechado. Y entonces habla del día del juicio y dice que ¿qué cosa? Los ángeles van a ser los segadores. ¿Y saben qué van a ser los segadores? Tú para acá, tú para acá, tú para acá, tú para acá, tú para acá. Y estos de acá vienen y estos de acá no vienen. ¿Se acuerdan de Mateo capítulo 25? Los que estaban benditos de mi Padre a la derecha y los de la izquierda le dijo fuera. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Bien, es más o menos parecido así. Esta es la explicación de la parábola del trigo y la cizaña. Lo que tiene fruto va a rendir fruto y va a ser aprovechado, y los que no tienen fruto, bueno, pues van a ser de todas maneras eliminados. Pero recuerden, los que no dan fruto es porque no quieren dar el fruto. Los que no dan fruto es porque no tienen la semilla correcta y no la tienen porque no la recibieron. Y cuando estaban repartiendo la semilla dijeron, no, esta no voy a coger esta hora. O esta no me gusta, yo no voy a coger semilla ahora, yo no quiero pasar el sacrificio de tener que sembrar esta semilla. O no quiero pasar el sacrificio de tener que crecer con estas leyes espirituales, o haciendo la voluntad de Dios, o como Dios me dice. Yo quiero vivir como a mí me da el deseo. Y usted va a vivir como usted le da el deseo, porque Dios lo va a dejar. Pero no espere la recompensa de aquellos que sí hacen la voluntad de Dios. No la espere. Y esto es lo que pasa en la parábola del trigo y la cizaña, y es como Jesús lo explica, y nos habla de tener paciencia, y nos habla de esperar al fruto, y nos habla de que los cristianos a veces no podemos discernir, o no, sencillamente no somos quienes para juzgar quiénes sí, quiénes no, eso lo juzga Dios. A veces el fruto o la falta de fruto es demasiado aparente, y hay gente que hace cosas en las iglesias que se entiende que no pueden entrar en las iglesias a hacer estas cosas, y son de cosas disciplinadas, no son sacados para que no afecten a los demás. Pero nosotros no condenamos a nadie. Dios es el que ¿qué? El que acepta o no acepta. ¿Está bien? Y esto es importante que entiendan de la parábola del trigo y la cizaña. Recuerden que la cizaña es la mala hierba. Es la hierba que no da fruto. Cualquiera puede ser muy bonita, pero no le da fruto. Ustedes que lo que hacen, pasan al chapeador y se la llevan. ¿Ok? Yo a veces he chapeado el patio. O sea, cuando chapeo el patio. Y entonces tengo que preguntar cuál es la matita que es y la que no es, porque dice mi esposa que yo tiendo a arrancar lo que veo. Yo paso la máquina y tiendo a arrancar ahí lo que veo. Entonces a veces me ha dado mi regaño porque dice que he arrancado cosas que no tengo que arrancar. Pero bueno, uno tiene que saber qué es lo que arranca, qué es lo que no arranca. Mayra, mira para allá que no es como usted. Bueno, pues lo último. Si vamos a los capítulos, al versículo 44 a 46, hay dos parábolas ahí. Cada una de un versículo. Versículo 44, una parábola bien pequeñita, y en el 45 otra parábola bien pequeñita, pero las dos es de lo mismo.
y es un significado sumamente importante. Miren, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro. ¿Saben lo que es un tesoro, no? Algo que significa algo que es valioso. Dice que un tesoro escondido en un campo. ¿Qué hacía ahí? Yo no lo sé, pero estaba allí. Y dice que vino un hombre por ese campo y de alguna manera se puso a escarbar, o miró, y lo vio. Y lo vio y dijo, wow, este campo de quién es, no, esto no es mío, yo no me puedo coger esto porque esto no es mío. Pero ¿qué hizo? Cogió todo el dinero que tenía. ¿Y qué hizo con ese dinero? Compró ese campo porque él sabía que el campo valía la pena comprar. De momento se quedó sin nada, pero ya él sabía que ese tesoro que estaba ahí le iba a recompensar con creces el sacrificio que él había hecho para comprar este campo. Así que eso es una cosa importante. Y el 45 es muy parecido. Dice que el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Este le da una perla, este le da una perla, este le da una perla, y las mira y dice, esta sí, esta no, esta más o menos, pero de pronto vio una de gran precio. Quizás el que la estaba vendiendo no sabía el valor que tenía, pero él sí. Y dice que cogió, fue y vendió todo lo que tenía. ¿Y qué hizo? La compró. Y alguno le habrá dicho, pero tú eres bobo, chico. ¿Cómo tú vas a empeñar todo tu dinero en una perla? Dice, porque yo sé lo que esta perla vale. ¿Saben quiénes hacen estas cosas? Los hijos de Dios. Conozco a alguien que dejó una carrera, la promesa de una carrera de deportista, de salvavidas, de gente que iba a tener un futuro en el deporte, porque el evangelio de Cristo le atrajo más y se dedicó a él. No sé si lo lamenta o no lo lamenta, pero no lo lamenta. Dice por allá que no está aquí en la congregación, yo no voy a decir quién es. Hay otros que han dejado carreras universitarias para dedicarse al pastorado. Y otros sencillamente no han dejado de hacer lo que hacen, pero han encontrado el tiempo para poder dedicárselo al Señor. Lo cierto es que cuando usted encuentra un tesoro, y créanme que el camino de Dios es un tesoro, y usted descubre la importancia de ese tesoro, ¿usted qué hace? Deja otras cosas para caminar en él. Yo me imagino a los padres de Juan y Jacobo, o a los que estaban ahí, los compañeros que pescaban ahí, pescadores con Pedro y con Andrés, cuando Jesús pasó le dijo, vamos, y ellos le siguieron diciéndole, pero ¿a dónde tú vas? Pero, chapacán, muchacho, ¿qué tú vas a hacer allá? No, porque me voy con Jesús, pero ¿qué te va a dar él? Mira, esto te da el alimento diario a ti, ¿qué te va a dar eso? Cuando yo le oí decir a una gente que vinieron a preguntarle que no había, que las zorras tenían guaridas y él no tenía donde recostar su cabeza, ¿qué tú te vas a arriesgar? Pero había algo en el corazón que les decía que aquello valía la pena. Dejaron todo, ¿y qué cosa? Y le siguieron. Una vez Pedro se lo dijo, le dijo, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús le dijo, recompensa. Eso es importante el Evangelio de Jesús como para dejar todo lo demás. Bueno, miren los versículos 44 y 45 del capítulo 13 de Mateo, y vamos a ver si es importante o no coger todo lo que uno posee y ponerlo a los pies de Jesús y seguirlo a él y ver qué cosa es lo que pasa entonces. Así que, dicho esto, entiendan por qué Jesús ilustraba de qué manera la vida cristiana o de qué manera el Evangelio del Reino debía ser predicado, debía ser entendido, debía ser proclamado. ¿Ok? Sembrador o sembrado, cada uno de nosotros somos sembradores, pero también somos siembra. ¿Ok? Porque nosotros somos un terreno en el cual algo germina y nosotros también estamos llamados a sembrar. Así que nosotros tenemos una naturaleza doble. Cada uno de nosotros vea cómo siembra o cómo germina o cómo produce frutos para Dios. Y la otra cosa, paciente o impaciente, esto se refiere al trigo y la cizaña. Bueno, pues tenemos que tener paciencia para que el Señor sea el que juzgue quién tiene fruto y quién no tiene fruto. Y aquel que tiene fruto, que lo manifieste, y así va a ser importante en el reino de los cielos. Importante para el reino, importante para la iglesia, importante para las vidas que lo rodean. Ojalá que esto sea así en cada una de las vidas de nosotros. 10 y 11 son los versículos clave. No se los voy a repetir porque ya no tenemos tiempo, pero vamos a orar un momento. Señor, gracias por este tiempo y permite que tu palabra cale hondo en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén.
La clase que viene, se me olvida el nombre siempre que yo voy a recordar, pero se me olvida, el reino y la religión tradicional. Y va a estar basado en Mateo 15 y Mateo 16, para que lo vayan estudiando y vengan preparados la semana que viene. Que Dios les bendiga.